Buenos días, jóvenes. Pues bueno, ya vimos ahora la ley de Coulomb, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sigue? Pues vamos a ver aquí en esta unidad uno de electrostática, vamos a ver el campo eléctrico, las líneas de campo y la ley de Gauss, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar. Va a ser ahora casi pura teoría, así es que vamos a empezar con esta parte teórica. Pongan atención. Muy bien. Ahora vamos a platicar sobre el campo eléctrico, ¿verdad? Nosotros físicamente estamos acostumbrados a lo que se conoce como fuerzas de contacto, donde se necesita un contacto físico, ¿verdad? Un contacto físico. Por ejemplo, aquí menciona como las manos que empujan o jalan un carrito, o una raqueta de tenis que golpea una pelota. Entonces a estas se les llama fuerzas de contacto. Pero tiene que existir un contacto físico entre ellas, ¿verdad? Pero aquí a diferencia tenemos la fuerza gravitacional y la fuerza eléctrica que actúan a distancia. Es decir, no se necesita un contacto entre los objetos. Y aquí dice, existe una fuerza entre dos objetos incluso cuando estos no están en contacto, ¿verdad? Entonces aquí pues no necesitamos que los objetos estén en contacto. Y aquí dice, un campo eléctrico se extiende hacia afuera desde toda carga e impregna todo el espacio. Si una segunda carga, llámese Q2, se coloca cerca de la primera, siente una fuerza ejercida por el campo eléctrico que está ahí. Y entonces aquí está el ejemplo de esta figura, ¿verdad? Dice, el campo eléctrico en el punto P se considera que interactúa directamente con la carga Q2 para producir la fuerza sobre Q2. Entonces aquí esta figura lo que relaciona es que tenemos una carga eléctrica y tenemos un punto de prueba P. Es una carga muy pequeña en comparación con la carga que estamos aquí, que tenemos aquí. Y aquí lo que vamos a ver es la fuerza que va a ejercer esta carga en este punto, ¿sí? Si llegamos a colocar una carga en este punto. Bueno, luego dice, en principio es posible investigar el campo eléctrico que rodea una carga o grupo de cargas midiendo la fuerza sobre una pequeña carga de prueba positiva. ¿Sí? Entonces, por medio de la ley de Coulomb, aquí podemos, si ponemos una carga en este punto, podemos medir la fuerza que existe entre las dos cargas. Por carga de prueba se entiende una carga tan pequeña que la fuerza que ella ejerce no altera de manera significativa la distribución de aquellas otras cargas que crean el campo. Muy bien, entonces una carga muy pequeña en comparación. Y dice, si una pequeña carga de prueba positiva Q se coloca en varias posiciones en la vecindad de una sola carga positiva Q mayúscula, como se indica en la figura 1623, en esta figura, vamos a tener los puntos A, B y C. La fuerza ejercida sobre Q es como se muestra. Ok, entonces aquí dice, la fuerza en B es menor que en A porque la distancia de B desde Q es mayor, según la ley de Coulomb. Entonces aquí, si nosotros revisamos la figura, tenemos nosotros aquí la carga Q mayúscula, y entonces vamos a estar poniendo una pequeña, esta es positiva, vamos a estar poniendo una pequeña carga de prueba en estos puntos A, B y C. Entonces, de acuerdo a la ley de Coulomb, es inversamente proporcional a la distancia que existe entre ellos, ¿verdad? Entonces, en este punto se va a tener una fuerza más grande que en este punto. Aquí entre A y C, si lo comparamos, esta distancia es más pequeña que esta. Entonces, si esta distancia es más pequeña, la fuerza ejercida en A es mayor que la fuerza ejercida en C. Muy bien. Dice, el campo eléctrico se define en términos de la fuerza sobre tal carga de prueba positiva. En particular, el campo eléctrico E, en cualquier punto en el espacio, se define como la fuerza F ejercida sobre una pequeña carga de prueba positiva colocada en dicho punto, dividida por la magnitud de la carga de prueba Q.
Y entonces aquí tenemos la definición del campo eléctrico, ¿verdad? Aquí tenemos la E del campo eléctrico, tenemos el vector de la fuerza y Q, que viene siendo la carga de prueba, ¿verdad? Y esta fuerza es la que ya conocemos como la fuerza de Coulomb. De manera más precisa, el campo eléctrico E se define como el límite de F sobre Q conforme Q se vuelve cada vez más pequeña tendiendo a cero. ¿Sí? Y bueno, aquí más abajo, el campo eléctrico en cualquier punto en el espacio es un vector cuya dirección es la de la fuerza sobre una pequeña carga de prueba positiva en tal punto y cuya magnitud es la fuerza por unidad de carga. Entonces aquí ya vimos que E es un vector, ¿verdad? El campo eléctrico E depende también de la fuerza, que es un vector, por eso el campo eléctrico es un vector. Y el campo eléctrico solo describe el efecto de las cargas que crean el campo eléctrico en ese punto. También aquí dice que se puede medir el campo eléctrico en cualquier punto en el espacio con base en la definición de la ecuación 16.3, o sea, con esta que tenemos aquí. Para situaciones simples que implican una o varias cargas puntuales, se puede calcular el campo eléctrico E, por ejemplo, el campo eléctrico a una distancia R de una sola carga puntual Q tendría una magnitud. Entonces tenemos el campo eléctrico va a ser igual a la fuerza sobre la carga Q, ¿verdad? Y aquí, como lo mencioné anteriormente, esta es la fuerza que nos da la ley de Coulomb, y aquí está la fórmula, es K por Q, las dos cargas, Q1, Q2 sobre R al cuadrado. Y esto lo vamos a dividir por la carga de prueba. Entonces, aquí resolviendo, simplificando, vamos a tener que el campo eléctrico es igual a K por la carga positiva sobre R cuadrado, sobre la distancia al cuadrado. Esto es para una carga puntual única. ¿Sale? Y dice, en términos de epsilon 0, IK es igual a 1 sobre 4pi por epsilon 0, donde epsilon 0 es la permisividad del espacio libre. Vamos a tener esta expresión, sustituimos la K, y vamos a tener 1 sobre 4pi epsilon 0 que multiplica a la carga positiva sobre R al cuadrado. Y aquí dice también, note que E es independiente de la carga de prueba Q. Bueno, dice, esto es que el campo eléctrico E solo depende de la carga Q que produce el campo y no del valor de la carga de prueba Q minúscula. Las ecuaciones 16.4 se conocen como la forma de campo eléctrico de la ley de Coulomb. ¿Sí? Entonces tenemos la ley de Coulomb y estas dos van a ser la forma de campo eléctrico de la ley de Coulomb. Estas dos. ¿Sale? Si se proporciona el campo eléctrico E en un punto dado en el espacio, entonces se puede calcular la fuerza F sobre cualquier carga Q colocada en ese punto. Escribiendo, y tenemos la ecuación, tenemos la fuerza va a ser igual a la carga de prueba por el campo eléctrico E. Y dice, esto es válido incluso si Q, la carga de prueba, no es pequeña en tanto Q no provoque que se muevan las cargas que crean el campo eléctrico. O sea, Q tiene que ser muy pequeñita para que no afecte el sistema de las demás cargas. Y si Q es positiva, la fuerza entre las cargas y el campo eléctrico E apuntan en la misma dirección. Si la carga de prueba es negativa, la fuerza y el campo eléctrico apuntan en direcciones opuestas, así como se muestra en la figura 16.24, o sea, en esta figura, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, en el inciso A, campo eléctrico en un punto dado en el espacio. Entonces tenemos el punto dado en el espacio y el campo eléctrico sale en esta dirección. El inciso B, fuerza sobre una carga positiva en ese punto. Entonces, como dice aquí, si tenemos el campo eléctrico en esta dirección y la carga de prueba
es positiva, entonces la dirección de la fuerza y la dirección del campo eléctrico se desplazan, o más bien tienen la misma dirección. Y el inciso C, fuerza sobre una carga negativa en ese punto. Entonces tenemos aquí la carga de prueba negativa, el campo eléctrico está dirigido en esta dirección y la fuerza está dirigida en dirección contraria. ¿Sí? Y bueno, en esta parte, sobre este pequeño tema que estamos viendo, el campo eléctrico, pues es todo por el momento. Vamos a seguir, vamos a continuar. Muy bien, entonces ahora ya platicamos sobre el campo eléctrico, ahora vamos a platicar un poco sobre las líneas de campo, ¿verdad? Entonces, como platicamos hace rato, el campo eléctrico es un vector, ¿sí? Y a veces se hace referencia a él como campo vectorial. A veces le llaman campo vectorial, ¿sí? El campo eléctrico se podría indicar con flechas en varios puntos en una situación dada, como en ABC de la figura 1629, que viene siendo esta. Y aquí, pues la figura nos muestra las direcciones del campo eléctrico, de verdad, dice vector de campo eléctrico mostrado en 3 puntos debido a una sola carga puntual Q. Esta es nuestra carga puntual Q, y esta carga tiene un campo eléctrico en varias direcciones. Y dice aquí, las direcciones del campo eléctrico en el punto A, del campo eléctrico en el punto B y del campo eléctrico en el punto C son las mismas que para las fuerzas que se mostraron anteriormente. Entonces aquí esto, o sea, ahorita que platicamos sobre el campo eléctrico. Entonces, entre esta carga de prueba Q minúscula, ¿verdad? Y la carga Q positiva, existe una fuerza, ¿verdad? Pero también existe un campo eléctrico. Y la dirección del campo eléctrico entre estas dos, pues es aquí, es derechita, ¿verdad? Es de derecha hacia arriba. Con respecto al punto B, pues sigue la misma dirección. Y con respecto al punto C, sigue esta dirección, ¿verdad? Entonces esas son, es el campo eléctrico que existe ahí, y estas son las líneas del campo eléctrico en esos puntos, ¿sí? Estas son las líneas del campo eléctrico. Ok, en esta figura, bueno, dice, para visualizar el campo eléctrico se dibuja una serie de líneas para indicar la dirección del campo eléctrico en varios puntos en el espacio. Estas líneas de campo eléctrico, a veces llamadas líneas de fuerza, se dibujan de modo que indiquen la dirección de la fuerza debido al campo dado sobre una carga de prueba positiva. Y menciona la figura 1630. Es esta. Entonces, nosotros estas son las líneas de campo. En el inciso A, cerca de una sola carga puntual positiva. Entonces aquí tenemos nuestra carga Q mayúscula positiva, ¿verdad? Y sus líneas de campo son hacia afuera, aquí están todas, ¿verdad? Están hacia afuera. Entonces esto lo que nos indica es que si nosotros tenemos aquí una carga de prueba Q minúscula, entonces aquí esta sería la dirección del campo eléctrico. Podemos tener aquí cargas de prueba Q minúsculas en cualquiera de ellas, y la dirección siempre va a ser radialmente hacia afuera. Si tenemos una carga Q mayúscula con carga negativa, entonces son radialmente hacia adentro, ¿sí? Entonces, si tenemos la carga Q mayúscula, son radialmente hacia afuera, y si es negativa, son radialmente hacia adentro. También lo que nos menciona es que las líneas se pueden dibujar de modo que el número de líneas que parten de una carga positiva o terminan en una carga negativa sean proporcional a la magnitud de la carga. O sea, si la carga es muy grande, entonces podemos dibujar muchas líneas. Si la carga es pequeña, podemos dibujar poquitas líneas. Cuanto más juntas están las líneas, más intenso es el campo en dicha región.
Por ejemplo, aquí, cerquita de la carga positiva, las líneas están más pegaditas, pero en cuanto nos vamos separando, las líneas están más separadas. Dice, la figura 1631A muestra las líneas de campo eléctrico para dos cargas iguales de signo opuesto, una combinación conocida como dipolo eléctrico. Me siento algo nervioso, no sé por qué, pero bueno. La dirección del campo eléctrico en cualquier punto es tangente a la línea de campo en ese punto, como se indica mediante la flecha vectorial del campo eléctrico en el punto P. Está marcando la figura 1631A que tenemos aquí. O ya me la brinqué. Entonces, estamos viendo esta parte y aquí tenemos una carga positiva y tenemos una carga negativa. Y entonces las líneas de campo eléctrico son estas, salen del punto positivo y llegan al punto negativo, ¿verdad? Del positivo al negativo. Así, de esta forma. Entonces, en este punto tenemos la línea del campo eléctrico, pero en este punto de aquí vamos a tener el campo eléctrico tangencial, ¿verdad? Tangencial en este punto, pum, y va a salir hacia arriba. Entonces, aquí nos dice, la dirección del campo eléctrico en cualquier punto es tangencial a la línea de campo en ese punto. Entonces tenemos nuestra línea de campo y la dirección del campo eléctrico. Aquí, ¿qué más dice? La figura 1631B muestra las líneas de campo para dos cargas iguales positivas. Entonces estas dos son positivas, se rechazan y estas son nuestras líneas de campo, ¿verdad? Son hacia afuera. La figura 1631C para cargas distintas, más 2Q y menos Q. Y aquí cabe resaltar que de más 2Q sale el doble de líneas que las que entran a menos Q. El número de líneas es proporcional a la magnitud de la carga. Entonces tenemos aquí la figurita, aquí tenemos 2Q, que es el doble en magnitud de la carga, ¿verdad? Aquí tenemos una carga positiva, aquí la carga negativa, y estas son las líneas de campo que salen de la carga positiva y aquí llegan a la carga negativa. Entonces, si aquí llegan 6, aquí deberían de salir 12, por decirlo así, porque es el doble. También tenemos que las líneas de campo entre dos placas cerradas son paralelas y están igualmente espaciadas en la región central, pero se doblan hacia afuera cerca de los bordes. Entonces, esta es la figura correspondiente, ¿verdad? Tenemos una placa con carga positiva, una placa con carga negativa. Las líneas de campo salen de la carga positiva y salen de la placa con carga positiva y llegan a la placa con carga negativa. Y en el centro, pues son verticales, bueno, son líneas rectas más bien, son líneas rectas, pero llegando a las orillas empiezan a tener esta curvatura. De tal forma que, bueno, aquí también debería de haber algunas líneas en esta forma, ¿verdad? Con esta dirección. Igual también acá debería de haber algunas líneas así, que lleguen aquí, ¿sí? Entonces el campo eléctrico es constante y entre dos placas paralelas cargadas de manera opuesta y cercanamente espaciadas. Entonces, para recordar este concepto, y bueno, ahora vamos a ver las propiedades de las líneas de campo. Y el número 1 dice que las líneas de campo eléctrico indican la dirección del campo eléctrico. El campo apunta en la dirección tangente a la línea de campo en cualquier punto. Entonces, tenemos las líneas de campo eléctrico y también el campo, ¿verdad?
Y bueno, las líneas se dibujan de modo que la magnitud del campo eléctrico E sea proporcional al número de líneas que cruzan una unidad de área perpendicular a ellas. Cuanto más juntas estén las líneas, más intenso será el campo. Y la tercera propiedad es que las líneas de campo eléctrico parten en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Y el número de las que empiezan o terminan es proporcional a la magnitud de la carga. Muy bien, entonces espero que esté claro este concepto, ¿verdad?, de las líneas de campo eléctrico. Y entonces ya vimos también el campo eléctrico, ya vimos la fuerza de Coulomb, la ley de Coulomb, que nos dice la fuerza que hay entre dos cargas. Ya también vimos las líneas de campo eléctrico, el concepto del campo eléctrico. Y entonces ahora lo que sigue es darle una revisadita a lo que corresponde a la ley de Gauss. Muy bien, jóvenes, pues ya platicamos sobre el campo eléctrico y las líneas de campo, ¿verdad? Y también la ley de Coulomb. Ahora vamos a platicar sobre la ley de Gauss. Y bueno, aquí menciona que es una relación importante en electricidad, es la ley de Gauss, ¿verdad? Desarrollada por el gran matemático Carl Friedrich Gauss en 1777, bueno, él es de 1777 a 1885. La ley de Gauss relaciona la carga y el campo eléctrico, ¿verdad? Y es una versión más general y elegante de la ley de Coulomb. Es más general. La ley de Coulomb es como más particular sobre dos cargas o tres cargas, pero la ley de Gauss se extiende más. Entonces, aquí lo vamos a revisar. Dice, la ley de Gauss incluye el concepto de flujo eléctrico que se refiere al campo eléctrico que pasa a través de un área dada, de un área determinada. Y esto se ve en la figura 1637A, que viene siendo esta de aquí, en esta figura. Entonces, si nosotros platicamos un poquitín sobre esta figura, pues vamos a ver que primero tiene un campo eléctrico uniforme que pasa a través de un área plana. Entonces esta es nuestra área determinada, nuestra área, y estas son las líneas de campo del campo eléctrico. Entonces aquí lo que relaciona es el área con las líneas de campo que pasan a través de él. Solamente se van a considerar las líneas de campo que pasan por esta superficie, ¿verdad? Son las que se consideran. Muy bien, vamos a regresarnos. Entonces, es lo que relaciona. Dice, para un campo eléctrico uniforme E, que pasa a través de un área A, como se indica en la figura, el flujo eléctrico phi de E, flujo eléctrico de E, se define como el flujo eléctrico de E es igual a E por A por el coseno de teta, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que teta es el ángulo entre la dirección del campo eléctrico y una línea dibujada perpendicular al área. Entonces vamos a ver en la imagen cuál es ese teta. Entonces aquí ponemos otra vez nuestra figura grandota y aquí estamos viendo que tenemos las líneas de campo del campo eléctrico E, tenemos el área y esta línea perpendicular al área. Vamos a abrir las herramientas. Entonces tenemos que esta línea es la línea perpendicular al área. Entonces esta es la línea perpendicular al área. Esta es la línea de campo y aquí en medio tenemos el ángulo teta, ¿verdad?, entre estas dos.
Entonces aquí pues tenemos ya nuestra formulita, ¿verdad? Que el flujo eléctrico se define como E por A por el coseno del ángulo. Y aquí E, bueno, ya lo mencionamos relacionado con el campo eléctrico. El flujo se puede escribir de manera equivalente. Y aquí tenemos otra expresión para el flujo eléctrico, donde tenemos que es igual a E perpendicular por A igual a E por A perpendicular. ¿Sí? Entonces tenemos dos casos, ¿verdad? Donde E perpendicular es igual a E por el coseno de teta, que es el componente del campo eléctrico perpendicular al área. Entonces vamos a ver el campo eléctrico perpendicular al área. E perpendicular, ¿ok? Entonces vamos a ver la figura 1637b. Vamos a hacerlo. Entonces aquí tenemos la línea del campo eléctrico, ¿verdad? Que nos indica la dirección del campo eléctrico. Aquí tenemos la línea perpendicular al plano, a nuestro plano que tenemos, nuestra área. Y este ángulo, aquí, pues es el ángulo teta que está entre las dos, ¿verdad? Entonces es E perpendicular. Esta es E perpendicular. ¿Sale? Que es el primer caso. Entonces tenemos E perpendicular por el área. Y la otra es E por A perpendicular. Entonces aquí pues lo podemos ver fácilmente porque todas estas expresiones están relacionadas con el coseno del ángulo. El flujo eléctrico, coseno del ángulo. E perpendicular por área, aquí tenemos el coseno del ángulo. A perpendicular es igual a el área por el coseno del ángulo. Y es la proyección del área perpendicular al campo. Entonces es el área perpendicular al campo eléctrico. Y este está en la figura C. Vamos a ver la figura C. Aquí tenemos la figura C. Y entonces tenemos el campo eléctrico en esta dirección, ¿verdad? El campo eléctrico, estas son nuestras líneas del campo eléctrico. Tenemos nuestro plano. Estas son las líneas de campo que pasan a través del plano. Y esta área que está aquí, ¿verdad? A ver qué tan bueno soy para dibujar esto. Y esta área viene siendo la proyección, ¿verdad? La proyección del área, pero ahora está perpendicular al campo eléctrico. Entonces, si nosotros tomamos pues aquí, para no batallar, tiene que haber un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Así. Entonces es el área perpendicular a las líneas de campo eléctrico, al campo eléctrico. Nos regresamos aquí para no perdernos. Entonces, A perpendicular es igual a A por el coseno de teta, es la proyección del área A perpendicular al campo eléctrico. Y aquí además sigue, el flujo eléctrico tiene una simple interpretación intuitiva en términos de líneas de campo. En la sección 16.8 se mencionó que las líneas de campo siempre se pueden dibujar de modo que el número n que pasa a través de una unidad de área perpendicular al campo A perpendicular sea proporcional a la magnitud del campo E. Ahí ya salió mi campeón. Bueno, esto es E es perpendicular, el campo eléctrico E es proporcional al número de líneas que pasan a través del área perpendicular. Y entonces pues tenemos esta expresión, ¿verdad? N, el número de líneas, es proporcional, el
flujo eléctrico es proporcional al número de líneas que pasan a través del campo eléctrico E del área perpendicular. Muy bien. Entonces, si nosotros lo vemos aquí, otra vez nos venimos por aquí, estamos viendo que a través de esta área están pasando estas líneas, ¿verdad? Y vamos a contarlas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Entonces, aquí vamos a tener, a ver si me sale, creo que no me sale. A ver ahí, ahora sí. Aquí, pues yo encierro solamente este número de líneas, para poder ver esta formulita, ¿verdad? El flujo eléctrico es igual o es proporcional al número de líneas que pasan a través del área perpendicular. Ok, entonces nos venimos para acá otra vez. El flujo a través de un área es proporcional al número de líneas que pasan a través de esa área. El flujo a través de una área, ¿ok? En ese caso, pues es la superficie gris. Y aquí, bueno, la ley de Gauss implica el flujo total a través de una superficie cerrada. O sea, no solamente podemos usar la ley de Gauss en una superficie plana, sino también en una superficie cerrada como una esfera o un cilindro, un cuadrado. Todo depende de nuestra aplicación, ¿verdad? Una superficie de cualquier forma que encierra un volumen de espacio. Aquí está, de cualquier forma, ¿verdad? Una superficie de cualquier forma que encierra un volumen de espacio. Ok. Para cualquiera de tales superficies, como la que se ilustra en la figura 1638, la superficie se divide en muchas pequeñas áreas. Entonces, nuestra superficie vamos a tener áreas pequeñas que las vamos a llamar delta A1, ¿verdad? Así como cuando vimos el cálculo, los intervalos pequeños, que son los deltas, así vamos a tener aquí pequeñas áreas, ¿verdad? Si tenemos una esfera, vamos a sacar muchos cuadritos pequeños. Entonces vamos a tener delta A1, delta A2, A3, hasta delta AN. La división se realiza, si nosotros dibujamos, a ver esto de aquí, aquí está hablando de áreas, ¿verdad? Vamos a suponer que esta es mi área. Entonces, mi área original, entonces esta área, pues yo la puedo dividir en deltas, en pedacitos pequeños, ¿verdad? Y si todavía le hago más pequeños, pues voy a tener todavía unos más pequeños, y así sucesivamente, hasta hacerlos pues lo más pequeños que se puedan, ¿no? Entonces dice, la división se realiza de modo que cada delta A sea lo suficientemente pequeña como para considerarse plana, y de modo que el campo eléctrico se pueda considerar constante dentro de cada delta A. Okay. Es lo que les acabo de mencionar aquí, los hago lo más pequeño posible. Entonces, el flujo total a través de toda la superficie es la suma sobre todos los flujos individuales a través de cada una de las pequeñas áreas. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo esta superficie, yo voy a calcular mi flujo eléctrico en esta superficie, ¿verdad? En esta área. Y si tengo dos superficies o tres superficies, todas iguales, pues voy a hacer la sumatoria de todas. Voy a hacer la suma de todas las áreas, del flujo en todas las áreas. Aquí está la sumatoria del flujo eléctrico, va a ser igual al campo eléctrico 1 por el delta A1, o sea, por mi pequeño cuadrito, por mi primer pequeño cuadrito, por el coseno de teta 1. Luego más el campo eléctrico 2 por el delta A2
coseno de teta 2 y así llegar hasta n, hasta que se cubra toda la superficie, ¿sí? Es como si nuestra esfera la hacemos una malla encima de la esfera, ¿verdad? Como si tuviéramos una esfera cuadriculada, entonces cada pequeño cuadrito de la esfera va a ser uno de estos, y para obtener sobre toda la esfera, pues la hacemos la suma de todos, y aquí tenemos ya que esto es igual a la sumatoria de los campos eléctricos delta A coseno de teta, ¿verdad? Y aquí, bueno, aquí falta el índice delta I coseno de teta I. Y aquí, y esto es igual a la sumatoria del campo eléctrico perpendicular al área, ¿verdad? Delta área. Entonces tenemos que hacer la suma de todos. Esto claro que va con su subíndice aquí. N, a ver si me sale la N, a N, coseno N. Y así para todos. Ok. Esto lo podemos ver en la figura 1638, que viene siendo esta. Líneas de campo eléctrico que pasan a través de una superficie cerrada. La superficie se divide en muchas pequeñas áreas, delta A1, delta A2, etcétera, de las que solo se muestran dos. Ok, nada más muestran dos cuadritos. Entonces vamos a hacerla grande, ¿verdad? Para poderla ver bien. Y ahí está. Entonces aquí viene mi campo eléctrico, aquí está mi campo eléctrico, aquí vienen las líneas de campo y están atravesando esta superficie cerrada, ¿verdad? Este es un pequeño espacio de una superficie cerrada. Esta puede ser una esfera mucho más grande, no sé. Y aquí tenemos los cuadritos, delta A1 y delta A2. Y entonces aquí dice que son los perpendiculares, ¿verdad? Campo eléctrico perpendicular a esa área. Entonces aquí estas líneas son perpendiculares. Esta, como está más inclinada, pues es el campo eléctrico perpendicular a esta área. Y aquí están los ángulos, ¿verdad? Está la línea perpendicular y el campo y el ángulo entre los dos, como estaban las definiciones anteriores. Entonces nosotros tenemos que hacer la suma de todos estos, de todos los cuadritos que estén aquí. Aquí podemos dibujar el otro cuadrito, y por acá va a estar otro cuadrito, y así lo llenamos de cuadritos para poder hacer esta suma. Bueno, aquí dice, donde el símbolo de sumatoria significa suma de, ¿verdad? Ya esto ya lo sabemos. A ver, vamos a hacer esto un poquitín más pequeño. Y luego dice que en la sección 16.8 se vio que el número de líneas de campo que parten de una carga positiva o terminan en una carga negativa es proporcional a la magnitud de la carga, ¿verdad? Si la carga es muy grande, va a tener muchas líneas. Si la carga es pequeña, la magnitud de la carga es pequeña, va a tener poquitas líneas. Entonces, por tanto, el número neto de líneas N que apuntan hacia afuera de cualquier superficie cerrada debe ser proporcional a la carga neta encerrada por la superficie. Entonces, si nuestra carga es pequeña, lo que acabamos de mencionar, pues van a salir, si nuestra carga es grande, van a salir muchas líneas, y si está la esfera por acá, de este lado, esta es mi carga y esta es mi esfera, entonces, y esta es una carga grande, tiene una magnitud grande la carga, entonces van a salir muchas líneas y esta superficie, y van a pasar por esta superficie, ¿sí? Entonces, y por otro lado, si la carga es pequeña, la magnitud de la carga es pequeña, entonces van a salir poquitas líneas, y esas poquitas líneas van a pasar por esta superficie, ¿sí? Es lo que nos está diciendo. Debe de ser proporcional el número de líneas de campo, debe de ser proporcional a la carga que está encerrada, ¿verdad? Ok. Y dice, a partir de la ecuación 16.8 se tiene que el número neto de líneas N es proporcional al flujo total phi de E. El
flujo total eléctrico, al flujo eléctrico, ¿verdad? La 16.8, aquí la podemos ver otra vez, es donde está que es proporcional. Ahora ya vamos a quitar eso de que es proporcional. Ahora ya vamos a hacerla como una igualdad. Entonces el flujo eléctrico es igual a la sumatoria del campo eléctrico perpendicular a las áreas, ¿verdad? A la sumatoria de todas esas pequeñas áreas, de estas delta áreas, ¿sí? Y es proporcional a la carga encerrada. La constante de proporcionalidad es 1 sobre epsilon 0, ¿verdad? Esta ya la habíamos mencionado, que es la permisividad del espacio libre. Esa es epsilon 0, así se llama, permisividad del espacio libre. Entonces, para que lo tengan ahí bien presente, porque se va a usar, ¿verdad? Y tiene una relación directa con K de la ley de Coulomb. Bueno, entonces voy aquí, dice, consistente con la ley de Coulomb. Así que se tiene que la sumatoria de todas las pequeñas áreas, y esta tiene que ser multiplicada por el campo eléctrico perpendicular a las áreas, va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Y esta es nuestra ecuación 16.9, donde la suma es sobre toda la superficie cerrada y Q es la carga neta encerrada dentro de tal superficie. Y dice que esta es la ley de Gauss, ¿verdad? Es como una extensión a algo más general de la ley de Coulomb, ¿verdad? Entonces es otra vez la sumatoria del campo eléctrico perpendicular del delta A, del delta área, de todas las áreas pequeñas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la sumatoria de todos los campos eléctricos, bueno, la sumatoria de todos los flujos eléctricos en esas pequeñas áreas, ¿verdad? Y eso va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Ok. También dice, la ley de Coulomb y la ley de Gauss se pueden usar para determinar el campo eléctrico debido a una distribución de carga dada, para una distribución de carga estática, que no se está moviendo. Nada más están ahí las cargas sin moverse, ¿verdad? Y la ley de Gauss es útil cuando la distribución de carga es simple y simétrica. ¿Sí? Si la distribución de carga es sencilla, se puede usar directamente. Bueno, también se puede usar cuando es complicada, pero se hace más difícil, ¿verdad? Dice, sin embargo, se debe elegir con mucho cuidado la superficie gaussiana cerrada. La superficie gaussiana es lo que va a encerrar la carga, como lo estaba mencionando hace ratito. Si esta es mi carga, yo la tengo aquí, entonces mi esfera que está alrededor de esta carga va a ser mi superficie gaussiana, ¿sí? Si yo prefiero que sea un cilindro, el cilindro va a ser mi superficie gaussiana. Y esa superficie gaussiana la tenemos que seleccionar de acuerdo a cómo está la carga. ¿Qué tal si tenemos una plaquita o un pequeño cilindro, ¿verdad? Un pequeño cilindro, como los imanes de cilindro que están, tenemos algo así, un pequeño cilindro de metal que está cargado, entonces a lo mejor me conviene que mi superficie gaussiana sea un cilindro, o no sé, algo así, ¿verdad? Dice, de modo que pueda determinar el campo eléctrico. Normalmente se elige una superficie que tiene justo la simetría necesaria, de modo que el campo eléctrico que está dentro sea constante sobre toda su superficie o sobre partes de ella. Muy bien. Entonces, esto es lo que corresponde sobre la ley de Gauss. Entonces, aquí en este punto, pues ya tenemos la ley de Coulomb, tenemos el campo eléctrico, la línea de campo eléctrico y la ley de Gauss. ¿Qué es lo que sigue? Ejercicios. Hay que hacer ejercicios. Entonces, aquí sobre la parte teórica de la ley de Gauss es todo, y lo que sigue es realizar un ejercicio.